Hola, hola, un saludo muy cordial y muy especial para todos a esta hora de la noche. Dios les bendiga grande, pero grandemente. Qué placer poder encontrarnos nuevamente para compartir, ¿verdad? Un momento especial de códigos de vida, de reflexión, de momentos especiales en la palabra, de compartir un poco de la palabra de Dios, un poco de psicología, un poco de lo que es poder aprender y sobre todo ser mejores personas, ser mejores cristianos, ¿verdad? Y pasar un rato muy especial. Quiero animarles desde ya. Quiero animarles desde ya para que vamos a compartir este en vivo. Vamos a compartir el link, ¿verdad? Para que todos participemos. Tenemos un tema muy especial. Sé que les va a encantar. Sé que será de gran bendición. Y sé que tendremos un momento muy especial. Si desean escribirnos, ¿verdad? Sus saludos, desde qué ciudad nos escriben, poder saludarles y poder tener un momento de interacción. Sé que será de gran bendición este especial código de vida. Así que, si ya compartieron, les invito, vamos a compartir. Saludos a la madre, al hijo, al sobrino, al tío, a todos les saludo en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a hablar del miedo. Sí, vamos a trabajar un poco de psicología, vamos a trabajar un poco con la palabra, ¿verdad? Porque vamos a hablar del miedo. Y tenemos un tema muy especial y es cuando el miedo toca a tu puerta. Cuando el miedo toca a tu puerta. Sí, a ti que estás conectado ahí. ¿Alguna vez el miedo ha tocado a tu puerta? ¿Alguna vez has sentido miedo? ¿Qué haces cuando tienes miedo? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Y vamos a tomar como base bíblica, ¿verdad? Porque siempre hacemos alusión a la palabra, la que nos alimenta, la que nos da vida, la que nos basamos. Y vamos a meditar en el Salmo capítulo 56, versículo 3. Salmo 56, versículo 3. Dice así: el día que temo, yo en ti confío. Otra vez, el día que temo, yo en ti confío. Sigo reiterando la bienvenida a todos los que se van conectando, los que estaban deslizando, pasando, ¿verdad? Y se encontraron con el en vivo y se quedaron. Les doy la bienvenida, ¿verdad? E invitarles a compartir. Entonces, cuando el miedo toca a tu puerta, ¿cuántas veces hemos sentido miedo? Una, dos, tres, 15, muchas veces, ¿verdad? En algún momento todos hemos sentido miedo, ¿cierto? Muchas veces miedo a perder. De pronto, aquel que está en una relación de pareja, ¿verdad? Y ama mucho a esa X persona, pero la relación no está como muy bien. Entonces, esa chica tiene miedo a perderlo a él, porque la relación no está muy bien, porque ve que de pronto él pueda sentir algo por otra persona, ¿verdad? Entonces esa chica dice, wow, tengo miedo a perderlo, no lo quiero perder. Hay un miedo, ¿verdad? Por ejemplo, usted hace cosas que de pronto en su trabajo no son permitidas o algo especial que haya sido negativo y usted de pronto tenga miedo a perder el trabajo o tenga miedo a que le llamen la atención, ¿verdad? Independientemente, pues todos hemos tenido miedo. Muchas veces, ¿verdad? De pronto el que tenga un emprendimiento y hace una inauguración y hace un nuevo negocio, ¿verdad? Puede tener miedo a que salga mal, ¿cierto? Hay ese miedo a que, ¿y si no sale como yo quiero? ¿Verdad? O como esa persona, ¿verdad? En el área sentimental que tuvo una relación bastante disfuncional, bastante complicada y tiene miedo a volver a enamorarse. Que cuando llegue a esa otra persona le cuesta aceptarla porque como ya tuvo una experiencia muy disfuncional, muy negativa, ¿verdad? Tiene miedo otra vez a volver a enamorarse porque ya dirá, todos los hombres son iguales, pero tiene miedo, ¿cierto? Entonces, todos en algún momento
hemos tenido miedo. Hay gente que es muy sociable, hay gente que le gusta mucho los fines de semana, sábado, domingo, estar con amigos, estar con familia, porque tienen miedo a estar solos. Le tienen miedo a la soledad. Siempre tienen que estar. O hay gente que, por ejemplo, no le gusta estar mucho en su casa, sino estar en la casa de un amigo, en casa de pronto algún amigo de la universidad, estar en algún restaurante, porque tienen miedo de pronto a estar solo en su cuarto y quiere hacer algo diferente, pero tienen miedo a estar solo, ¿verdad? Entonces, todos en algún momento ese miedo toca nuestro corazón. Y les tengo una muy buena noticia. Y es que la Biblia no niega el miedo. Claro, en la Biblia existieron muchos personajes, hay versículos, ¿verdad? Hay reflexiones que indican que en la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios, pues no niega de eso que estamos hablando, no niega del miedo, ¿cierto? Pero también no solamente lo deja ahí, sino que nos enseña cómo enfrentarlo, ¿verdad? Nos da las herramientas para que nosotros podamos combatir eso. Entonces, Dios no espera que nosotros nunca tengamos miedo, porque todos en algún momento hemos tenido miedo. De pronto, ahora en este momento, ¿verdad? Alguien está ahí, me está viendo y es una hija que de pronto tiene a su mamá en el hospital o la tiene en UCI y tiene miedo a que lastimosamente fallezca, ¿verdad? Hay un miedo, ¿cierto? Entonces, ese miedo en muchas ocasiones siempre va a estar, ¿verdad? Y hasta incluso muchas veces necesitamos ese miedo. Pero qué bueno que a pesar del miedo, ¿verdad? Que está ahí, que afecta muchas veces nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, a pesar de eso, nosotros debemos aprender a confiar en Dios en medio de ese miedo, en medio de ese temor. Entonces, ese miedo no puede ser el final de nuestra historia. O sea, es decir, nosotros no podemos vivir siempre con miedo. Entonces, miedo a cambiar un nuevo trabajo, miedo a intentarlo, miedo, todo miedo. No, nosotros no podemos ser así. Entonces, al disminuir un poco ese miedo, ¿verdad? Se levanta un poco a hacerle competencia la fe, la confianza, la seguridad en ti mismo, en decir yo puedo, yo soy capaz, yo lo voy a hacer, lo voy a lograr, confío en Dios, Dios me va a ayudar, ¿verdad? Y son esas frases que nos ayudan a disminuir un poco el miedo. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la Biblia, ¿cierto? Y el contexto que leíamos, David estaba siendo perseguido por sus enemigos. David no estaba pasando un buen momento. Puede que tú ahora no estés pasando un buen momento. Puede que ahora tengas miedo. ¿Miedo a qué? De pronto hay un joven que me está viendo y uy, le tengo miedo al futuro. Y dirá, uy, le tengo miedo a mi futuro. No sé qué voy a hacer de mi futuro. No sé qué será de mí. Esa crisis de los 20 que llama, ¿verdad? La psicología. Esa crisis de los 20 en donde estudio, me quedo, trabajo, ¿qué hago? ¿Cuál será mi futuro? Y ahí empieza el miedo, ¿verdad? A trabajar en la toma de tus decisiones. Entonces, David estaba siendo perseguido por sus enemigos. Tenía miedo. ¿Por qué? Porque no era una situación sencilla. David estaba en una situación terrible. Era de vida o de muerte. Estaba encerrado, estaba huyendo. Sus pensamientos automáticos eran bastante difíciles cuando todo se le vino abajo. Ya no era el rey que admiraban todos, ¿verdad? Saúl mató a sus miles, David a sus 10.000. Ya no, ya no era ese.
ahora está encerrado, ahora tiene miedo, ahora lo están persiguiendo, ahora ya no lo quieren abrazar ni aplaudir, ahora lo quieren matar. Claro, tiene miedo. ¿Tuvo miedo? Pues claro que sí, mucho miedo, demasiado miedo. ¿Reconoció ese miedo? También. Es que nosotros debemos reconocer ese miedo. El primer paso es reconocer, tengo miedo a esto, ¿verdad? Tengo miedo que esto pase. Pero David no se quedó paralizado. Y ahí es donde está este código de vida, ¿verdad? David no se quedó paralizado. Y entonces David dice, cuando tengo miedo, él empieza a orar. Cuando tengo miedo, porque la oración es un factor protector muy importante, ¿verdad? Esa confianza, ese refugio, ese reflejo en Dios. Entonces, cuando tengo miedo, en ti confío, dijo David. Entonces, todo ese miedo lo llevó a que el miedo un poco disminuyera y empezara a levantar la fe, la confianza, la seguridad, el creer que había un Dios que le respondía en el momento difícil, ¿verdad? Tú que estás ahí conectado, tal vez tú puedas sentir miedo, ¿verdad? A diferentes cosas que estés pasando, pero no te quedes con ese miedo. Ora a Dios. Busca a Dios en oración, clama a Dios, ¿verdad? Si tienes a una persona cerca que lo consideres también un factor protector, ¿verdad? Que te ayude, un amigo, un familiar, que esté ahí para ti, que te sientas que él te puede escuchar, que ese miedo, ¿verdad? Tú lo puedas o te puedas desahogar. Entonces, David no tenía a nadie ahí, tenía a Dios y él se desahogó con Dios y todo ese miedo se fue disminuyendo. Qué bueno que si tienes a Dios en tu corazón, en tu mente, puedas orar a Dios. Muchas veces hay personas que no tienen esos amigos con la capacidad de contarle todas sus cosas, ¿verdad? Sus miedos, sus necesidades, pero tienen a Dios y es mucho mejor. Oran a Dios, claman a Dios, sacan sus espacios y sus momentos de lectura de la palabra y ahí todo ese miedo se va disminuyendo, ¿verdad? Tienen esos momentos en la palabra, de pronto esa persona tiene miedo de, por ejemplo, de ir a dormir y tiene miedo, entonces la palabra ahí le muestra y le dice, pues en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y entonces empieza ese factor protector a actuar en tu mente y esos pensamientos automáticos que eran negativos, que eran, tengo miedo, voy a fallar, tengo miedo. Entonces esa palabra va haciendo un efecto positivo en tu vida y tú vas diciendo, vas cambiando esos pensamientos, ¿verdad? Y Dios empieza a hacer algo especial. Y entonces ya, como David, a través de esa oración, ya David no empezó a tener miedo, sino que empezó a depositar toda su confianza en Dios. Entonces, qué bueno que ese miedo sea una oportunidad para fortalecer nuestra comunión con Dios. Bueno, no sé qué va a pasar de mi futuro, qué será de mi vida, familia, hijos, trabajo, empleo, ¿verdad? Y te puedas encontrar con un momento, con un espacio a solas con Dios, en la presencia de Dios, para contarle todas tus cosas, ¿cierto? Por ejemplo, Ana tenía miedo. Ana tenía miedo a seguir siendo rechazada, a seguir siendo la burla, porque no podía tener hijos. Ella no podía tener hijos. ¿Y qué hizo? Todo ese miedo, toda esa ansiedad, la depositó en Dios. Ella llegó a aquel lugar, se arrodilló, empezó a buscar la presencia de Dios. Y la Biblia dice un verso muy, muy bonito, muy especial. Y es que Ana cuando se levantó no estuvo más triste. Todo ese miedo,
de pronto a seguir siendo la burla, ese miedo a que de pronto su esposo lo dejaría, todo ese miedo, todo eso, ya lo dejó ahí en Dios. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que echamos toda vuestra ansiedad sobre Él, 1 Pedro 5:7, y echamos toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces todo ese miedo, toda esa ansiedad, todo ese estrés, ella ahí empezó a disminuir todo eso en la presencia del Señor. Entonces, qué bueno que sea ese miedo o esos pensamientos que llegan, que te hacen sentir que no puedes, que eres insuficiente, lo puedas colocar en las manos de Dios. Que ese miedo sea esa oportunidad para fortalecer nuestra comunión con Dios, más no para alejarnos. Que ese miedo sea un momento en donde podamos tener una experiencia especial con Dios. Entonces, cuando el miedo toca a tu puerta, ¿verdad? Qué bueno poder entender de que también aparece Dios para ayudarnos. Entonces, Gedeón, por ejemplo, también, Gedeón, ese miedo, ¿verdad? No impidió que Dios lo usara. A Gedeón ese miedo no le impidió que Dios lo usara. Gedeón también se escondía del enemigo, pero también Gedeón sufría de algo, y era un poco de su autoestima. Gedeón se sentía pequeño, Gedeón tenía muy baja autoestima, pero muy baja autoestima. Que de eso vamos a hablar en un próximo código de vida. Estaremos hablando de autoestima también en un próximo código de vida, que sé que también será especial. Pero Gedeón tenía una muy, pero muy baja autoestima. Se sentía pequeño, se sentía incapaz, se sentía que no podía, se sentía insuficiente, ¿verdad? Gedeón tenía algo, y es que él dudaba de su propósito. Tú puedes tener miedo a dudar de tu propósito. Tú puedes decir, no, pero esto no es para mí. Esto no es mi propósito, esto no. La gente piensa que yo voy a hacer esto, pero no. Esto no es para mí. Y tienes miedo. Bueno, Gedeón era así. Tenía miedo. Sin embargo, el concepto de Dios era diferente. Tú puedes tener un concepto. Yo puedo tener un concepto, ¿verdad? Pero el concepto más especial y el más importante es el de Dios. Y el concepto que tenía Dios de Gedeón es que Dios lo llamó valiente. Dios lo llamó valiente. No lo llamó por lo que sentía, no, lo llamó por lo que veía en él. Dios veía en Gedeón cosas que él no veía. Él veía incapacidades, él veía que no podía, pero Dios veía lo contrario. Como David, Dios veía en Gedeón un hombre capaz, un hombre de mentalidad fuerte, todo lo que Gedeón veía de baja autoestima, Dios lo veía muy diferente. Entonces muchas veces la gente a ti te puede criticar, te puede decir muchas cosas, pero al final el concepto es el de Dios. El concepto es el de Dios. Entonces, todo ese miedo que tenía él quedó disminuido ante los conceptos especiales de Dios que está ahí. Entonces, a veces tenemos una oportunidad, ¿verdad? En el trabajo, en la universidad, en el colegio, tenemos una oportunidad tal vez única que no se presente otra vez en la vida, pero tenemos miedo. Y muchas veces no nos atrevemos a tomar esas decisiones por el miedo. Hay muchas personas que no aceptan a Dios en su corazón por miedo. Ay, ahora voy a aceptar a Dios y el miedo al qué dirán. ¿Qué dirán de mí? Que ahora entonces me voy a meter a la iglesia y voy a buscar a Dios. Y ahora tengo que estar los domingos, los sábados, cuando yo siempre los sábados y los domingos era en la cantina, era en la fiesta con los amigos. Y ahora me van a ver sábados y domingos en la iglesia. ¿Qué van a decir? Tienes miedo. Tienes miedo. Pero muchas personas por eso. Muchas personas no aceptan a Dios por eso.
por ese miedo al que dirán. Entonces, qué bueno que no huyas a ese llamado, a eso que Dios tiene especial y preparado para ti. Qué bueno que no huyas de eso, ¿verdad? Y qué bueno que no tengas miedo, sino que al contrario, seas valiente, seas valiente. Y hablando de valiente, ¿verdad? Si hay alguien que fue valiente, fue Pedro. Fue valiente, pero después le dio miedo, ¿verdad? Pedro tuvo una osadía grande, grande, que fue intentar, ¿verdad? Caminar sobre el agua. Y caminó sobre el agua, dio unos pasitos, pero mientras ahí estaba él, manteniendo la mirada en Jesús, pues iba caminando, iba mostrándose, iba caminando, todo iba bien. Pero después la duda lo visitó y, ¿cómo? Yo estoy nada, estoy dando mis pasitos en el agua. No, no, ¿qué? Tengo miedo. No tengo miedo. ¿Y si me hundo? Me imagino yo que le llegaría en sus pensamientos. ¿Y si me hundo, qué hago? Me voy a hundir, me voy a hundir. Y el detalle es que es hasta chistoso, porque Pedro era un pescador y cuando el miedo es algo extraordinario, porque el miedo te hace pensar y te paraliza tanto que se te olvida hasta de tu profesión, se te olvida hasta de muchas cosas, te hace el miedo olvidarte de muchas cosas, el miedo te hace bloquearte, te bloqueas de una manera, porque Pedro era pescador. Bueno, se está hundiendo, pero yo soy pescador, yo nado, pescador que se repete, sabe nadar, ¿sí o no? ¿Cuántos pescadores hay ahí? Pescador que se repete sabe nadar. Y ahora el pescador se está ahogando. Señor, sálvame que perezco. ¿Cómo se explica eso? Por el miedo. El miedo fue tanto, se introdujo tanto el miedo en su mente que se le olvidó que era un pescador. Que se le olvidó que él era el que nadaba, él podía nadar. Y ahora se estaba ahogando. Entonces muchas veces ese miedo nos paraliza. Tienes que tomar decisiones. Tienes que enfrentar una situación, pero el miedo te bloquea. No sabes qué hacer. Tienes diferentes problemas, tienes diferentes dificultades, pero tienes miedo. Entonces el miedo no te hace pensar con cabeza fría. Entonces el miedo te hace tomar malas decisiones. Por ese miedo, por ese miedo. Entonces, a pesar de diferentes circunstancias o adversidades que tenemos, por ejemplo las que tuvo Pedro, él, a pesar de eso, pues pidió ayuda a Dios, ¿verdad? Cuando tenemos ese miedo, cuando ese miedo toca nuestra puerta, qué bueno refugiarnos en Dios. Qué bueno tener un momento, voy a buscar a Dios. Tengo miedo que pueda pasar con mi vida, tengo miedo que pueda pasar con mi futuro, tengo miedo que pueda pasar con mi familia, tengo miedo que pueda pasar con muchas cosas, en el trabajo, colegio, universidad, tantas cosas. Tengo miedo, pero qué bueno que todo ese miedo, toda esa carga, ¿verdad? Porque a veces sí, hay, por ejemplo, una madre que cargue con su hogar, su relación con su esposo, sus hijos, ¿verdad? Y cuando esos hijos están en esa etapa adolescente, que a veces es difícil, que es complicado, tiene miedo a que de pronto vayan por un mal camino ese hijo adolescente, que coja el camino de las drogas, que coja el camino del alcohol. Tiene miedo, tiene miedo. Pero qué bueno poder colocar todo ese miedo en la presencia de Dios, ¿verdad? Y cuando dejas caer todo ese miedo en la presencia de Dios,
Jesús no te va a dejar caer. Él te va a ayudar a levantarte. Así como Pedro, que él lo ayudó a levantarse. Entonces, qué bueno nosotros poder tener a Dios a nuestro lado, nuestra guía, nuestra ayuda, nuestro socorro, y que en Él depositamos nuestra confianza. Ojo, pendiente, no estamos negando que no hay miedo, porque sí hay miedo. Claro que sí, sí hay miedo. Y el miedo siempre está ahí, para todo. Pero así como está ese miedo, qué bueno que podamos tener esa confianza en Dios, ese refugio, esa seguridad en que Dios nos responde. Por ejemplo, después de ese gran esfuerzo, el gran profeta Elías tuvo esa gran victoria, ¿verdad? Contra los profetas de Baal. Qué alegría, qué gozo. Y estar enfrentándose ante todos esos hombres de Baal y que él estaba ahí. Y me imagino que de pronto la confianza en Dios estaba, pero puede que había un miedo. Pero el miedo más grande, parece mentira, pero fue así. No fue los 450, no fue los de Baal, no fue todo ese cúmulo de gente, de personas. No, fue una amenaza de Jezabel, la que le dio miedo, la que le hizo a ese hombre huir al desierto. O sea, todos esos hombres de Baal, todo ese momento no le dio tanto miedo como la amenaza de Jezabel. Qué ilógico, ¿verdad? Pero así pasó y así fue. Y ese miedo le permitió a él huir al desierto. Y ahí tenía miedo. Incluso hubo un momento en donde él hasta pidió su muerte. Pero Dios lo cuidó, estuvo ahí. ¿Qué hizo Dios para ese miedo? Le dio descanso, le dio alimento, le dio confianza, le dio seguridad. Entonces, ¿qué queda entender esto? Y es que muchas veces nuestros problemas, ¿verdad? Y la forma en cómo enfrentamos y las vivencias con las cuales nosotros enfrentamos los problemas, para todos es distinto. Tú puedes decir, ay, pero es que tú tienes miedo por ese problema, tú tienes miedo por eso. Eso no es nada, relájate. Pero de pronto, porque tú tienes una manera de afrontamiento diferente, ¿verdad? Tú lo enfrentas de una manera distinta. De pronto, tus creencias, tus valores son muy distintos a los de esa persona que está viviendo ese problema. Y para él sí tiene miedo. Tú dices, miedo de eso. No, no puedes tener miedo por eso. Pero lo tiene. Porque sus vivencias han sido diferentes, porque sus creencias han sido diferentes. Y hay que respetar eso. Cualquiera le pudo decir al profeta, o sea, ¿no te dio miedo enfrentarte a todos esos de Baal? Y te dio miedo a Jezabel. Una sola. Cualquiera le pudo decir. Pero no, tenía miedo. Entonces, a pesar de diferentes, todos esos tipos de miedo que tengamos, lo importante es que Dios está ahí. A veces tienes miedo y dices, ¿qué va a pasar de mí en un mañana? Bueno, tú puedes colocar toda la confianza en Dios, confiar en Dios, que Él te va a ayudar. Dios te empieza a levantar, Dios te empieza a restaurar, Dios te da nuevas fuerzas para seguir adelante. Entonces, ese miedo va tocando a tu puerta, pero así como ese miedo toca a tu puerta, tienes que permitir que esa fe también responda. Esa fe en Dios también responda para que tú puedas seguir adelante, para que tú puedas seguir confiando en Dios ante diferentes problemas, ante diferentes dificultades que estés pasando. Esa fe sigue aumentando.
y ser valiente, actuar con fe, con confianza, porque donde hay fe, el miedo empieza a perder poder. Cuando tú dices, tengo fe, lo voy a lograr, Dios me va a ayudar, Él es mi guía, Él es mi refugio, ahí empiezas tú a cambiar el chip, a cambiar la manera de pensar. Y si tienes de pronto, ¿verdad? Ese apoyo, familia, amigos en los cuales tú también te puedas desahogar, también puedas contar eso que tienes miedo, eso es muy importante, ¿verdad? Tener esa red de apoyo ahí para que te ayuden, para que estén ahí contigo, para que no te sientas solo a pesar de ese miedo que tienes, porque tienes a Dios, pero importantísimo tener una red de apoyo, la familia, buenos amigos, ¿verdad? Tu esposo, novio, novia, que estén ahí para ayudarte, para ayudarte. Entonces, cuando entramos en la presencia de Dios, cuando tenemos un momento de oración, de búsqueda de Dios, empezamos a conocer a Dios, entonces empezamos a descubrir que Dios es más grande que ese miedo que tenemos, que Dios nos puede ayudar, que Dios nos puede permitir tener una experiencia que nos ayude a poder disminuir ese miedo. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando ese miedo toca la puerta? Bueno, llegó, tengo miedo. ¿Qué hago? Bueno, lo primero es, como hizo David, reconocerlo, reconocerlo, reconocer que hay miedo. Eso no es malo. Reconocer y decir, tengo miedo, ¿qué pueda pasar con mi vida? Tengo miedo de mi futuro, tengo miedo que mi relación de pareja se pueda perder, tengo miedo que pierda a mi hijo, tengo miedo que pierda a mi hija. Reconocerlo. Ese primer paso. Tengo miedo. Y segundo es tener ese momento con Dios, de oración, de búsqueda de Dios, que te ayuda a disminuir ese miedo. Y si también tenemos esa red de apoyo con los cuales nosotros poder acobijarnos, poder estar ahí con ellos, también es mucho y ayuda para bien. Pero lo más importante es poder siempre no perder la mirada en Jesús. Siempre tener la mirada en Cristo, que es nuestro sostén, que es nuestra ayuda. Y todo ese miedo, ¿verdad? Todo ese miedo poder ser restaurado. Que Dios haga algo especial. Y ese futuro, tengo miedo al futuro, bueno, dejamos todo en las manos de Dios. Nos deleitamos en Dios. Deleítate a sí mismo en el Señor. Y las demás cosas os serán añadidas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás es añadidura. Lo demás vendrá. Todo eso vendrá. Entonces, el miedo no tiene la última palabra. No la tiene. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía. Dios no nos dio espíritu de miedo. No. Claro que sí, sí, muchas veces nos da miedo, claro. Pero no tenemos ese espíritu. Nosotros tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Un dominio propio que nos lo da Él. Entonces, qué bueno que cuando ese miedo toca a tu puerta, tú puedes decir, yo tengo a Dios, que es mi ayuda, que es mi sostén, que es mi fuerza, mi motor, mi seguridad. Cuando el miedo toca a tu puerta, tú puedes decir, Dios es quien me sostiene. Dios es quien me ayuda. Así que vamos llegando al final, ¿verdad? De este código de vida. Cuando el miedo toca a tu puerta, espero que haya sido de gran, pero de gran bendición para sus vidas, así como lo ha sido para la mía. Les invito a, si no se han suscrito a este canal de edificación cristiana, les invito para
para que se suscriban al canal, le den me gusta. Los que están de pronto escuchándome en Spotify también. Invitarles a que nos puedan seguir y que tengan una feliz y una especial noche. Y recuerda, cuando ese miedo toca a tu puerta, Dios es más grande que todo. Así que pon siempre la confianza en el Señor, que es nuestro refugio, que es nuestra seguridad, que es nuestra confianza. Siempre tener momentos de oración, tener momentos a solas con Dios, ¿verdad? Que es un momento muy especial, un momento en la palabra, de leer y conocer las escrituras, ¿verdad? Un verso que nos llene de fe, de esperanza, de confianza y que Dios habla a nuestro corazón. Entonces, no tengas miedo, mejor tenga a Dios, que es nuestra confianza y nuestra seguridad. Claro, ese miedo hay que reconocerlo, pero también hay que reconocer que Dios está con nosotros. Así que a todos, una feliz noche. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga de una manera muy, pero muy especial. Dios les bendiga. Dios les guarde.